Hola, bienvenidos todos. Vamos a ver el programa acá de Simu. El programa está aquí, que está aquí en pantalla. Podemos ver la rejilla, lo que es la hoja del documento. Bien, el programa al ejecutarse, la contraseña es 4962. Ok. Vamos a ver primero, vamos a explicar de manera básica, sencilla, lo que son la barra de herramientas de la librería de componentes, que es esta barra que está acá, la que estoy señalando con el puntero del mouse. Bueno, es muy sencillo. Cuando presionamos aquí el primer botón de la librería, vemos la parte de alimentación. Podemos ver la cantidad de componentes que me ofrece en alimentación, como lo es, por ejemplo, alimentación de una fase, ¿ok? Con lo cual voy a simbolizar que por ahí hay una entrada de voltaje de línea, ¿ok? Si yo le hago doble clic, puedo ver, editar lo que es el etiquetado, ¿bien? De igual forma, puedo hacerlo con el de neutro y protección. Deje notar de que yo puedo, con el clic haciendo, seleccionando el botón del componente de cada librería, le hago clic izquierdo y voy posicionando uno en la posición que yo lo considere. Si no necesito más componentes o necesito seleccionar un componente distinto, con hacer clic derecho es suficiente para cancelar la ubicación de más componentes. Y para borrarlo, sencillamente voy a ir al botón de redibujar donde está la flecha y los puedo seleccionar todos o uno a la vez y le doy el botón de borrar. Es suprimir del teclado. Bien, continuamos con el segundo botón de la librería, que es los fusibles. Un fusible sencillamente me brinda protección ante una incremento bruto de corriente eléctrica, ¿okay? Ocasionando la apertura del circuito. El mismo tratamiento. Voy ubicando los componentes, los fusibles, de la forma que yo lo vaya necesitando. De igual forma, puedo editar el etiquetado. Vamos a borrar porque no los necesito. Bien, a continuación vemos lo que es la parte de los disyuntores. Ok, tengo cantidad de disyuntores. Sencillamente podemos seleccionar el de una sola línea, el de dos líneas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Disyuntor básicamente lo que hace es que me da una protección ante un comportamiento anormal de corriente eléctrica respecto de la corriente de entrada respecto a la corriente de salida. ¿Ok? Abriendo el circuito de ser necesario. ¿Ok? Lo mismo sucede, puedo borrarlos. Y el etiquetado es lo mismo. Ok, vamos ahora a lo que es la parte de los contactores e interruptores. ¿Ok? Contactor básicamente es un dispositivo electromecánico, tiene una bobina eléctrica y al momento de energizarse eh, ocasiona o provoca el cierre de unos contactos, permitiendo que el cableado que está conectado a esos contactos tenga circulación, muy utilizado en la parte de tableros industriales. Bien, de hecho yo lo usé en mi vivienda, un invento. Ok, tenemos contactores de una sola línea, contactores de dos líneas, etcétera, etcétera. Bien, lo podemos borrar. Continuamos con la parte de los motores. Tenemos motores trifásicos, acá por la entrada de cada línea, más la protección, motor trifásico en estrella, motor monofásico, ¿ok? Nada más tiene línea 1, línea 1, el neutro y la protección, y así entre otros tipos de motores. Continuamos con la parte de potencia. La parte de potencia sencillamente son dispositivos que están diseñados y construidos para soportar elevadas cargas de corriente. Aquí tenemos, por ejemplo, una resistencia, ¿sí? Etiquetado, como siempre lo podemos variar, resistencia de triple, y aquí tenemos un autotransformador. Y lo mismo sucede, podemos cambiar el etiquetado. Y de igual forma, lo podemos borrar. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es la parte de los contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados,
Ok, un contacto básicamente nos permite regular, no, controlar la apertura-cierre de líneas de alimentación en función del diseño. Como por ejemplo, como funciona de manera similar de los contactores, pero eh, esto es lo que en muchos casos conocemos como relé, ¿ok? Muy utilizado en la parte electricidad automotriz, industrial y bueno, la parte, lo que es la parte de control, ¿ok? Muchos sensores de estaciones de telecomunicaciones funcionan en la parte de las alarmas funcionan con este tipo de contacto. Bien, tenemos también lo que es la parte del accionamiento, que son sencillamente pulsadores. Pulsadores es sencillamente un botón que es normalmente abierto, normalmente cerrado, que funciona nada más al momento de pulsarlo. Si se le retira la presión al pulsador, el circuito se revierte a su posición original. Si es normalmente abierto, al pulsar se cierra y si es normalmente cerrado, al pulsar se abre y al retirar la presión vuelve a su normalidad. ¿Ok? Eh, Luego de eso tenemos lo que es la parte de los detectores. Ok, circuito detector, tenemos los detectores inductivos, detector no inductivo normalmente abierto, normalmente cerrado, detector capacitivo, no, depende del tipo, detector magnético, ok. También tenemos lo que es la parte de las bobinas, ok. Aquí tenemos una, una bobina sencilla, una bobina biestable, una bobina de electroválvula y conexión. Muchas veces presentamos que podemos utilizar con una bobina, pero sencillamente las bobinas las podemos utilizar, se ve muy para tu uso, por ejemplo, en las puertas de seguridad, ¿ok? Donde personal presenta un carnet de identificación y el detector el, detecta la identificación como tal y si la entrada está autorizado, desenergiza la bobina y permite el cierre, la apertura e ingreso del personal. Y bueno, y el momento de cerrarse, la bobina se energiza y activando el electroimán que cierra la puerta. Ok, vamos aquí, borramos. Y por último tenemos lo que son los relés electrónicos. Bueno, los relés electrónicos son componentes que se, se funcionan como con electrónica de estado sólido y tienen contactos. Aquí vemos, por ejemplo, el relé de estado sólido, un relé de estado sólido que trae con corriente continua. Aquí tenemos un relé de estado sólido que trae con corriente alterna. Y aquí tenemos contactor de estado sólido, contactor inversor de estado sólido. Sencillamente son componentes que trabajan en lugar de trabajar con componentes de eléctricos, lo hacen con componentes electrónicos. Y bueno, señores, eso ha sido todo. Y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.